Bueno, vamos a empezar. Aquí de la vez pasada ya habíamos calculado lo que es el finiquito. Ahora para este video lo que les voy a explicar es cómo elaborar una carta del cual nosotros de manera automática, con los cálculos que ya determinamos del video pasado, vamos a hacer que, dependiendo de la información que calculemos, nuestra carta de este finiquito haga su cambio de manera automática. ¿A qué me refiero? Nosotros al momento de entregar cualquier finiquito, ahora desde el punto de vista como patrón, si nosotros queremos en este caso administrar personal y tenemos ciertas personas que van a estar, y este a su vez es necesario la parte de darle esa formalidad y nosotros podernos soportar ante ciertas autoridades, y del cual por medio de una carta en donde el trabajador está conforme de recibir dicho finiquito y nosotros con este soporte firmado podernos soportar como patrones. Entonces hay que hacer esta carta una vez elaborado lo que es el cálculo del finiquito. Yo les voy a explicar, o más bien les voy a hacer el paso a paso de cómo podemos hacer esta carta de manera automática, donde yo solamente coloco los datos que ya están calculados y en automático aquí cambia. Vamos a ver el ejemplo para que más o menos tengan la idea de lo que les estoy explicando. Supongamos que la fecha de la carta va a ser el 12 de diciembre de 21, ¿no? Va a ser el empleado, vamos a suponer que es Pedro Palma, y de la empresa Patito, vamos a ponerle empresa Patito S.A.D.C.B., ¿no? Esta persona ingresó el 15 de mayo del 18 y su fecha de baja fue el 10 de diciembre del 21, ¿no? Con un sueldo de, vamos a ponerle, de 15,000 pesos. Y al momento de poner estos cálculos, que ya los tenía aquí, están automatizados, ya lo tienen ustedes, esta información de manera automática, para que vean lo que hace Excel, es ahorrarnos esa parte de dejarlo de manera automática todas las cosas. Se cambió en este caso la fecha. Cuando puse la fecha de la carta 12 de diciembre, se cambió en este caso la persona Pedro Palma de la empresa Patito. Cuando terminó la fecha en este caso de la baja fue el 10 de diciembre, y en este caso con los conceptos, los días que estamos pagándole a esta persona y la cantidad del importe. Todo esto está calculado ya en la pestaña que vimos del video pasado, y simplemente ahora en este video lo que voy a explicarles es cómo hacer esta carta que lo haga de manera automática. Entonces ya tenemos la carta, lo podemos mandar a imprimir, listo, está acomodada y listo para que lo firme la persona, ¿no? Entonces esto es de manera automática, ¿no? Entonces esta es una manera de nosotros poderlo hacer. Aquí les puse una pequeña página. En internet está en cualquier cantidad de plantillas. Yo simplemente busqué en internet una plantilla. Vamos a la parte de internet. Aquí voy a teclear, voy a pegar. Aquí está un ejemplo de plantillas, en este caso de finiquitos, y dice ejemplo de un finiquito real, ¿no? Aquí está un cálculo que es más o menos lo que hicimos en el video, y aquí está la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Esta parte es la que yo voy a pegar. Este es un ejemplo que lo voy a pegar aquí en mi hoja de Excel, en este caso en limpio, en blanco, y lo que voy a hacer es, vamos a copiar. Primero que nada necesitamos la fecha, ¿no? La fecha la estamos pegando en la C5. Aquí en la C5 voy a pegar, después voy a la C7. Okay. El siguiente sería lo que es esta parte, ¿no? Voy a copiar, regreso, pego valores, esta, ¿no? El siguiente dato me está pidiendo salarios del periodo, entonces este lo voy a copiar,
voy a dejar que sería esta, C8. Voy a pegar aquí. Ahorita todo está desacomodado, ¿no? Pero ahorita que empecemos a darle formato a nuestro Excel, van a ver cómo va quedando la información. Va quedando poco a poco. Aquí me está pidiendo, aquí ya estoy haciendo una pequeña adecuación. Está pidiendo el salario mensual. Aquí lo voy a copiar, voy a ver cómo queda si lo copio todo. Está, ¿no? Y por último, la parte está aquí. Esta parte la pegamos, pegarlo igualito para que vean cómo va quedando en la C27. Vamos a pegarlo igual en la C27. Y el siguiente, firma del trabajador, presencia, ok. Parece que ya nada más son las firmas y serán estas firmas. Ok, ya tenemos lo que es la parte bruta, por decir, de la información de lo que tenemos. Lo que voy a hacer, bueno, ya que pegué todo y vamos a ir acomodando la información, lo que voy a hacer es seleccionar nuestra información y la voy a combinar. Vamos a combinar hasta la J. Vamos a quitar esa combinación, pero aquí lo que voy a hacer es abrir vamos a darle un 100. Vamos a verle cuál está aquí. 105, ok, con un 105 está, mira, la tiene. Ok, aquí lo que voy a hacer es voy a justificar nuestro formato. Aquí en alineación lo voy a poner que sea rellenar, justificar, y la voy a colocar en este caso centrada, ¿no? Para que se llene todo el espacio dentro de la celda, ¿no? En este caso de la celda combinada, ¿no? Esta parte también la voy a combinar hasta la J. Todo lo voy a combinar hasta la J, porque la J más o menos son las columnas que representa mi ejemplo, y esta parte también hasta la J. Vamos a darle aquí combinación de columnas, perdón, de filas, 105, más o menos que quede similar, ¿no? Igual aquí con control 1 se puede abrir también lo que es el formato de celdas, y aquí en la parte de alineación vamos a ponerle justificar y lo vamos a poner también centrado, ¿no? Ya va tomando forma la parte de nuestro Excel. Es un poquito sí, laborioso al principio, pero al momento de que le metemos las fórmulas, esto se va a ir acomodando, ¿no? Bueno, lo segundo o lo que sigue, ya que pegamos toda la información del formato, vamos a agregar ciertas fórmulas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí me está pidiendo en este caso pues la parte de la ciudad. Lo vemos aquí en Culiacán, Sinaloa, a 12 de diciembre, ¿no? Ok, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, hacerlo aquí un zoom, vamos a agregar comillas a esta parte del texto, porque vamos a empezar a meterle funciones. Ok, aquí voy a agregarle una comilla, voy a agregarle el signo de ampersand, porque voy a empezar a concatenar. En este caso voy a concatenar la parte donde está la ciudad, que ya la tenemos acá. Lo concateno, le agrego las comillas para que vayan viendo cómo está la información, y vean, ya tengo que en Culiacán, Sinaloa, y le quito estos puntitos. Ok, en este caso necesito el día, entonces aquí en este espacio voy a agregar otras comillas. Este va a ser mi constante, mi texto, la coma, espacio, la letra A, un espacio. Abro otra vez el signo de ampersand
en esta parte busco el día. Entonces con la función día, hay varias maneras, también puede ser con la de texto, pero voy a usar ahorita la de día. Me voy a la parte que donde tenía la fecha de la carta, ahorita le puse esta fecha, ¿no? Cierro, lo concateno, lo dejo entre comillas, y va a 12. Entonces poco a poco voy formando lo que es la fecha. Ahora hay que agregar la parte del mes. Entonces aquí voy a agregar, ahora vamos a utilizar la función texto, que también con esta funciona. Me voy en este caso de nuevo a donde está la fecha de la carta, coma, lo voy a representar en meses. En este caso voy a agregar en los meses, cierro paréntesis, perdón, antes de cerrar, bueno, cierro paréntesis, concateno, agrego comillas para que vayan viendo. Entonces ya va a 12 de diciembre, y el siguiente paso es agregar el año. Entonces voy a copiar esta misma que ya la tengo de texto, pero ahora voy a representar, en este caso borro ya como ya es el final, borro las comillas, pego el texto y en vez de representarlo en meses voy a regresar lo que es el año, ¿no? Y si se dan cuenta me falta un espacio entre diciembre y el año. Entonces aquí simplemente agrego unas comillas, un espacio, y ya tengo el encabezado en Culiacán, Sinaloa, a 12 de diciembre del 2021, ¿no? Ok, esta dinámica que acabo de hacer lo voy a repetir ahora por la parte del siguiente enunciado, el siguiente concepto, que en este caso pues es la parte donde va la parte del trabajador, la parte de la empresa, en qué fecha se dio de baja, y entonces lo vamos a ir combinando. Voy bajo el mismo principio, abro comillas, reviso hasta qué parte voy a empezar a agregar fórmulas, en este caso con la firma del presente documento, coma, espacio, aquí agrego unas comillas y es aquí donde voy a empezar a concatenar. Necesito traerme el nombre de la persona que está dándose de baja, ya la tenemos aquí. Está en la C4, concateno, abro comillas, nomás para que vean cómo va quedando. Me faltó agregarle comillas al final para que lo represente como un texto, todo el valor que está dentro de la celda. Y vean, con la firma del presente documento, coma, Pedro Palma Don, aquí vamos a borrar esto hasta aquí, hasta donde está la coma. Y vean, Pedro Palma, coma, confirma la finalización de su relación laboral con la empresa. Entonces aquí en la empresa, abro comilla, abro el signo, otra vez el signo de ampersand, busco dónde está la empresa, ya la tengo acá, empresa Patito, abro el signo de ampersand, abro comillas y ahí va quedando, ¿no? La empresa Patito SADCB, quito la parte de los puntitos SADCB y por tanto extingo el contrato de trabajo suscrito entre ambos en fecha de nuevo. Vamos a poner en este caso la fecha de la baja de la parte de este trabajador, ¿no? Abro comillas, abro signo de ampersand, busco la fecha de la baja. Está. Ahorita lo voy a poner, pero ahorita le vamos a poner el formato. Ahorita se ve la fecha 44540, pero esta fecha no es la que quiero, necesito convertirlo en fecha. Entonces de igual manera la fecha A en, como dice aquí, hay que poner la fecha 10 de diciembre en este caso. Como ya tengo la fecha, lo único que tengo que hacer es agregar la función texto, que es la misma que ya habíamos hecho, y le voy a agregar el formato de, vamos a ponerle de día, paréntesis, fecha 10 de, quito los espacios, sí, agrego las comillas, ampersand, y en este caso
voy a copiar la misma que ya tenemos aquí, pero acá lo que necesito ahora es el mes. Signo de ampersand, comillas, y a 10 de diciembre ahí va quedando la información. Quito estos puntitos. El siguiente ahora es el año, abro comillas, ampersand, ya la tengo, ya, como ya la había copiado, ahora le pongo lo que es el año, ¿no? Ampersand y comillas. A 10 de diciembre de 21. Poco a poco va quedando la carta de manera práctica, ¿no? Entonces ya tenemos el nombre de la persona que se está dando de baja, en este caso el patrón, Patito S.A. SADCB, con la fecha del día que se dio de baja y persiguiendo las siguientes cantidades. Entonces va quedando igual que esta, y aquí vamos a repetir. Aquí me está pidiendo saldos del periodo A, me está pidiendo otra vez la fecha que tenemos aquí arriba, la fecha de la baja. Aquí lo que puedo hacer es simplemente copiarla, ya la tenemos aquí. Entonces voy a copiar todo esto hasta el año. Salarios del periodo a 10 de diciembre del 2020. Ok, va quedando la información. Aquí yo le puse una parte mía, le puse conceptos. Vamos a ponerlos igualitos. Vamos a ponerlos igual para que quede más o menos, porque la carta no viene en la parte de los días, sino yo hice ese pequeño complemento en la parte. Ok, vamos a agregarle los días, el salario mensual. Lo vamos a poner aquí en la. Vamos a ponerle aquí salario mensual. Vamos a cambiarle un poquito la información para que no. Esta misma información, como yo ya la tengo, que es la misma que viene en la carta, yo le doy un poquito de formato a como no está nuestra información, porque esta parte es el concepto de la plantilla. Entonces aquí lo único que voy a hacer en este caso es, vamos a copiarlo, voy a copiarlo, pero ahorita les explico cómo llenar los datos. Copiamos, borro esta información. Bueno, aquí ya tengo de manera automática. Aquí lo único que voy a hacer, vamos a hacerle un poquito más pequeño. Aquí el salario lo tomo del mismo cálculo que ya tengo aquí. Okay. Después el finiquito o los días ya lo tengo, entonces lo único que voy es de la P7. ¿Dónde está la P7? Aquí acá en las 10 trabajados, y ya esta parte pues es la multiplicación de los días por el salario. En este caso está por la C9. La C9 es simplemente los días. Vamos a buscarlo, voy a borrarlo para que vean. C9, aquí está, cuando diario. Entonces tengo el aguinaldo, es la multiplicación de C11 por F12. Vamos a esta parte para que vean dónde está, y la parte del finiquito voy a ponerla aquí para que vean de dónde están en los valores. Es los días del aguinaldo, que son 15, por el factor de proporción. Eso me da los días. ¿Cuántos días de estos 15 días van? 14. Pues esos 14 son los que están aquí, ¿no? Igual, este importe viene de la H12, que es la parte que ya tengo la proporción. Estas proporciones ya las tenemos, simplemente yo lo que hice fue determinarlas y ponerlas acá. Lo mismo, el mismo criterio que utilicé para el salario, perdón, para el aguinaldo, es lo mismo para las vacaciones. Y la prima, pues del mismo factor que ya tengo de las vacaciones, pues nada más saco el 25%, ¿no? O en el caso, lo puse fijo, pero en el caso de que tengan una prima, también puede ser que tengan una prima superior, ¿no? Por eso aquí le puse 25 directo, pero puede ser de esta manera, ¿no? Entonces estos datos ya los tenemos en el finiquito. Vamos a hacer, aquí lo único que hice fue
hacer una sumatoria. Ya tenemos el sueldo mensual, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, el total de percepciones. Aquí, después en otro video lo podemos, si quieren ver cómo calcular un impuesto, en este caso el finiquito, o también lo podemos calcular de algún sueldo que quieran ustedes determinar. Ok, de aquí es las percepciones menos los impuestos que te llegan a retener, y ya tenemos la parte neta, ¿no? Ok, esto es lo mismo que tenemos acá. Sumamos todas las percepciones. Ok, aquí dentro de la carta tiene un total. Yo fue lo que agregué, simplemente yo agregué el impuesto porque esta parte no lo tienen en la carta, en la plantilla, entonces yo se lo agregué. Esta es mi parte que yo agregué. Ustedes pueden ir modificando a sus necesidades de lo que vayan poniendo, porque también pueden poner su logo de la empresa, ciertas características, ¿no? Entonces poco a poco va tomando forma. Y aquí ya es el último párrafo. Aquí parece que no va a cambiar la información. Y ya nada más por último vamos a hacer esta parte, ¿no? Esta parte son simplemente formas que yo agregué aquí. Parte automática de nuestra carta pública, ¿no? Entonces ya de aquí está lista, está en automática, así de manera poco a poco lo fui haciendo y así quedaría, ¿no? Espero que este video sí les haya ayudado. Vean cómo se puede hacer de manera automática con ciertos conceptos que ya tenemos establecidos, y que con funciones de texto, funciones de concatenar, un poco de centrado, un poco de combinación de columnas, podemos determinar en este caso pues grandes formatos de manera automática, ¿no? Entonces es una manera de poder nosotros hacer una carta, y espero que les haya gustado este tutorial poco a poco de cómo hacerlo. Pues ya nada más dejen en los comentarios si tienen duda de ese finiquito, si quieren que les ayude. Podemos armar una carta que ustedes consideren, déjenme en los comentarios. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Les dejo aquí mis redes sociales donde pueden encontrarme, y hasta la próxima.